Vamos a empezar con esta idea que es la base de todo. Piénsalo bien. No son los eventos, no es lo que ocurre fuera lo que de verdad define una vida. Es la respuesta interna a esos eventos. Si esa respuesta no se controla, si es un puro impulso, la vida siempre estará a merced de las circunstancias. Siempre. Y esto nos lleva directamente a la pregunta del millón, una pregunta que habría que hacerse cada mañana al levantarse. ¿Quién manda aquí? ¿Se actúa desde un centro de mando consciente, deliberado, o somos simplemente un conjunto de reacciones automáticas como una máquina? La respuesta a esto, de verdad, lo cambia todo. Muy bien, pues vamos al lío. En los próximos minutos vamos a desgranar una estrategia, un plan de acción claro y directo para pasar de ser, digámoslo así, un esclavo del impulso a ser el maestro de la propia mente. Y esto no tiene nada de magia, ¿eh? Esto es puro entrenamiento. Aquí tenemos la hoja de ruta, nuestro plan de batalla. Primero, vamos a identificar al enemigo, el piloto automático. Después desmontaremos un mito muy extendido, el de la motivación. Luego presentaremos el arma principal, la pausa. Aprenderemos a usarla, la llevaremos a un entorno de máxima presión y, lo más importante, veremos cómo convertirla en un hábito diario de acero. La cruda realidad es que la inmensa mayoría de la gente vive aquí, en este estado. Es una especie de modo de supervivencia mental donde, en realidad, no se vive, se reacciona a todo. Es el estado por defecto del ser humano si no se decide activamente entrenar para salir de él. Y aquí se ve la diferencia de una forma brutal, ¿no? Por un lado tenemos la reacción. Es automática, es impulsiva, está totalmente fuera de nuestro control. Y por el otro, la decisión, que es un acto consciente, es deliberado, es algo que se domina. Es básicamente la diferencia entre ser una hoja arrastrada por el viento y ser quien maneja el timón del barco con puño de hierro. ¿A qué suena familiar, eh? ¿Ese comentario en el trabajo que te hace saltar y responder lo primero que se te pasa por la cabeza? La vibración del móvil, que es como un secuestro instantáneo de tu atención. Esa punzada de bajón que te hace tirar la toalla y abandonar el gimnasio, el estudio o lo que sea. O el más mínimo segundo de aburrimiento que te lanza de cabeza a las redes sociales a buscar una recompensa fácil. Es justo aquí, en estas pequeñas batallas diarias, donde se forja la falta de disciplina. No es un gran fracaso, no. Es la suma de miles de estas minúsculas reacciones incontroladas que nos roban el poder segundo a segundo. Y ahora vamos a tocar un punto que es un error de base para muchísima gente. Muchos creen que la solución a todo esto es tener más motivación o más fuerza de voluntad, pero eso, sinceramente, es un error garrafal. La motivación es una emoción y, como todas las emociones, va y viene. Es inconstante y no se puede construir una vida de disciplina sobre unos cimientos tan frágiles. Y aquí está la verdad. El punto clave es este. No se trata de esperar a sentir ganas de hacer las cosas para hacerlas bien. Se trata de desarrollar la capacidad de actuar correctamente sin importar cómo uno se sienta. Y eso, amigos, no es motivación. Eso es control. Y es una habilidad que, por suerte, se puede entrenar. Y el campo de entrenamiento para desarrollar ese control es diminuto, casi invisible, pero lo es todo. Es ese instante, esa fracción de segundo entre el estímulo, el email que llega, el comentario que te hacen, esa sensación de pereza y tu respuesta. Quien consigue dominar ese segundo, domina su vida. Vale, suficiente teoría. Vamos a la acción. La herramienta más poderosa que existe para tomar el control de ese momento crítico es, paradójicamente, insultantemente simple: la pausa consciente. Es el interruptor que apaga de golpe el piloto automático. Esta es la regla de oro, la número 1. Hay que grabársela a fuego en la mente. Ante cualquier estímulo, sea interno o externo, la primera acción es no hacer nada. Es crear un espacio. Y esa es la base de toda la autodisciplina que se pueda construir. Y así es como se entrena, en mitad del caos diario. Pasa algo, un coche se te cruza en el tráfico y el claxon ya está en tu mano. Recibes una crítica inesperada. Sientes la tentación de dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy. Pues bien, en lugar de la reacción inmediata, te detienes. Pausa. Una respiración, lenta y profunda. Cuentas 1, 2, 3. Y no haces nada. Te quedas quieto. En ese silencio, en ese pequeño espacio que acabas de conquistar, es donde la reacción impulsiva muere y donde nace la decisión consciente. Ahí nace el control. Y que quede una cosa muy clara: la mente, por puro hábito, por años de entrenamiento en lo contrario, va a intentar arrastrarte de vuelta al modo automático. Por eso es vital tener este proceso presente, guardarlo. Es tu ancla para cuando la tormenta del impulso intente llevarse el barco. Una vez que se domina la pausa, pasamos al siguiente nivel del entrenamiento, la autoobservación. Porque cuando creas ese espacio, por primera vez puedes empezar a ver qué es lo que pasa de verdad dentro de ti.
Dejas de ser el impulso para convertirte en quien observa el impulso. Y eso lo cambia todo. Hay que empezar a hacerse estas preguntas, como un detective de la propia mente. ¿Qué te activa? ¿Es una persona en concreto? ¿Un tipo de notificación en el móvil? ¿La sensación de hambre? ¿El cansancio al final del día? En el momento en que identificas tus detonantes, dejas de ser una víctima de ellos y empiezas a poder anticiparlos. El conocimiento de tus propios patrones te da un poder inmenso. Y esto, atención, es un cambio de paradigma fundamental. La visión popular, la visión débil del autocontrol, es la de la fuerza bruta. Hacer más, esforzarse más, apretar los dientes. Pero la verdadera maestría, la visión del estratega, es justo lo contrario. Es reaccionar menos. Es la calma, la economía de movimiento mental. La verdadera fuerza no reside en el grito, sino en el silencio deliberado. Y que nadie piense que esto es solo una teoría de desarrollo personal. En absoluto. Esto es una habilidad de élite, crítica en el mundo profesional y sobre todo en el liderazgo. La verdadera talla de un líder no se mide cuando todo va bien, se mide en los momentos de máxima presión. Vamos a poner un escenario que seguro que a más de uno les suena. Son las 9 de la noche, estás agotado y llega ese correo electrónico de un cliente importante. El tono es duro, hay una queja, una exigencia para ya. El impulso inmediato, el de las tripas, es la defensa, la justificación, incluso el pánico. El amateur, el que se deja llevar, ¿qué hace? Escribe de inmediato, con la emoción a flor de piel. El resultado es predecible y siempre es negativo. El conflicto escala, la confianza se daña. La respuesta del líder, la respuesta consciente, es un mundo aparte. Ve el email y aquí viene el movimiento clave. Pausa. Cierra el ordenador. Lo deja para la mañana siguiente y entonces, con la mente fría, separa la emoción del problema real y elabora una respuesta estratégica, una que no solo soluciona el problema, sino que demuestra un control absoluto y, a largo plazo, fortalece la relación. Porque aquí está el gran secreto. En ese momento, en realidad, el objetivo no es controlar al cliente ni el email. El verdadero dominio es sobre uno mismo. Y al controlarte a ti, de forma indirecta, influyes y acabas controlando el resultado de toda la situación. Perfecto. Todo esto suena muy bien, pero ¿cómo lo convertimos en un hábito sólido y no solo en una idea interesante que se olvida mañana? Pues con una práctica diaria, que sea simple y que sea repetible. La misión diaria es esta. Elige una sola cosa. Un único detonante. Puede ser el atasco de por la mañana que te saca de quicio, o esa notificación de una red social que siempre te arranca de tu trabajo. Solo cuando ocurra eso, aplica la regla de oro. Pausa de 3 segundos. Respira y después elige conscientemente tu siguiente acción. Y simplemente observa la diferencia. Hacer esto una sola vez al día es como ir al gimnasio de la mente. Construye el músculo del autocontrol. Esto es un entrenamiento que no termina nunca. El camino para dejar de reaccionar y empezar a dominar se recorre día a día, decisión a decisión, pausa a pausa. Si este enfoque de control y disciplina es el que buscas para tu vida, lo más inteligente es seguir profundizando, seguir entrenando con estas herramientas de dominio mental. Y para terminar, ahí queda esa pregunta. El próximo estímulo, el próximo detonante, está a la vuelta de la esquina, quizás en los próximos 5 minutos. En ese momento crítico, en ese único segundo que lo define todo, ¿qué se va a elegir? ¿La reacción automática de siempre o el dominio consciente? La elección está sobre la mesa.